Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Señor, amén, aleluya, gloria. Ayer hablábamos de cómo el primer varón y la primera mujer fueron destituidos de la gloria de Dios y perdieron eternidad y fueron sacados del huerto de Edén. Pero Dios seguía con la necesidad de comunicarse con la humanidad. Y en ese intento por comunicar el mensaje de Dios a la humanidad, ya no teniendo el hombre comunión con Dios, Dios levanta a los profetas en el antiguo pacto. Y a través de los profetas, Dios le hablaba al pueblo, o le hablaba al rey, o mandaba un mensaje particular. Ahora, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo era que el profeta podía recibir el mensaje de Dios para luego comunicarlo al pueblo o comunicarlo a los gobernantes? El Espíritu Santo, quien ha estado siempre con nosotros, quien estuvo desde la creación de todas las cosas, el Espíritu Santo venía sobre el profeta para transmitirle el mensaje o para empoderarlo para que realizara aquello que Dios le encomendaba. Pero luego el Espíritu Santo se iba, es decir, el Espíritu Santo no se quedaba a morar en el profeta ni con el profeta. Venía, le impartía y se iba. O sea, el Espíritu Santo, que Dios mismo en la tierra hacía esta función para comunicar a Dios con los profetas y que los profetas dieran el mensaje a las personas. Entonces, el Espíritu Santo, que Dios mismo, dije, era sumamente importante para la vida de los profetas en el antiguo pacto. Y hoy es más importante todavía, con la diferencia que hoy el Espíritu Santo sí vino para morar dentro de nosotros. O sea que estamos en ventaja nosotros que los profetas del antiguo pacto. Pero quiero mencionarle algunos hombres que fueron líderes en el Antiguo Testamento, en quienes vemos que el Espíritu Santo hacía una obra. Y quiero mencionarles solamente a aquellos que en la Escritura dice que en ellos estaba el Espíritu de Dios, o un espíritu superior, o que tenían un espíritu diferente. Cualquiera de las formas como se haya expresado en el Antiguo Testamento, se refería a la presencia del Espíritu Santo. Y en el caso de José, que es el primero que le voy a mencionar, en Génesis 41, 37 al 39, José, usted sabe quién era, ¿verdad? Era hijo de Jacob y de su amada Raquel. José era el soñador de sueños, el hijo anhelado, deseado, y había sobre él un espíritu profético que le permitió posteriormente interpretar los sueños de Faraón. Pero miren lo que dice Génesis 41, 37 al 39. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, refiriéndose a José, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios se ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio sino tú. Es decir, José vino a ser gobernador de Egipto. José fue la puerta que Dios usó para proveerle alimento a Israel en tiempo de hambruna. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre José. Pero quiero hablarle un poco más profundo acerca de Moisés. ¿Cómo llega Moisés? Bueno, José llega a ser gobernador en Egipto y todo Israel está en hambruna. Pero José sabe que sus hermanos de alguna manera van a llegar. Y usted sabe la historia, cómo los hermanos de José llegan para ver si Egipto le vende trigo a Israel. Y de esa manera llega Benjamín, el hermano menor, llegan todos los hermanos y aún el padre de José.
Y mientras José fue gobernador de Egipto, él permitió que los israelitas llegaran a vivir a Egipto. Pero cuando José ya no está y viene otro gobernador, otro faraón, los somete a trabajos muy pesados, los somete a estar haciendo ladrillos, a construir las pirámides con los ladrillos. ¿Sabe usted que las pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserino, fueron hechas a mano por los israelitas mientras eran esclavos de Egipto? Y llega un momento que a Dios no le agradó de ninguna manera que su pueblo Israel estuviera sometido al oprobio, a los trabajos forzados y a todo lo que Faraón hacía que los israelitas hicieran. De manera que Dios dice: voy a levantar de en medio de mi pueblo Israel a un libertador para el pueblo. Y Dios comienza a ver la manera, y yo le dije ayer, Dios no improvisa nada en el camino, Él ya lo tenía todo fríamente calculado, pero Él levanta a un libertador que tenía que ser cuidado desde niño. Y en ese momento en que los egipcios torturaban a los israelitas y vino una orden de que se matara a todos los niños hebreos que nacían, y aún había una orden con las parteras hebreas, pero dicen que entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Y las parteras decían, ellas se excusaban y decían: las mujeres hebreas son muy fuertes. Cuando nosotros queremos impedirlo, ya ellas han dado a luz, ¿y cómo vamos a hacer? No podemos parar esto. Y llega un momento en que nace Moisés de su madre Jocabed. Y Jocabed sabía, yo entiendo por la historia, que Jocabed sabía cuál era el diseño profético y el destino de su hijo que estaba naciendo en ese momento. Pero había que esconderlo de alguna forma para que los egipcios no lo mataran. Y entonces Jocabed, una vez que ha nacido su hijo, lo pone en una canastilla de junco y lo pone sobre el río Nilo para que la canastilla flotara. Y de esa manera fue a dar allá al patio de Faraón. Y entonces está ahí la hija de Faraón. Faraón no tenía un sucesor. Y Faraón estaba inquieto porque no había un varón que pudiera sucederlo a él en el trono o en el palacio. Y entonces la hija de Faraón encuentra la canastilla donde está flotando ese niño y dice: lo voy a tener yo, lo voy a criar, pero ¿cómo hago? Y estaba por ahí alguien infiltrado que le dice: yo conozco una mujer que acaba de dar a luz, su hijo no vive, su hijo se perdió, pero ella podría amamantar a ese niño. Y bueno, la hija de Faraón dice: tráemelo. Tráeme esa mujer. Esa mujer era Jocabed, la madre de Moisés. Así que Moisés tuvo la bendición de ser amamantado por su propia madre biológica. Pero más allá de eso, yo sé que es importantísimo la lactancia materna, pero yo entiendo que Dios tenía un plan y un proyecto. Y yo puedo pensar en Jocabed, una mujer de Dios, una mujer que amaba al Espíritu de Dios. Mientras amamantaba a Moisés, ella le decía: tú serás el libertador de nuestro pueblo. Moisés, tú naciste para ser el libertador. Y Moisés quiere decir salvado de las aguas. Pero esta mujer, como madre conocedora del diseño profético de su hijo, aprovechó cada momento para impartirle al espíritu de su hijo cuál era su diseño profético. Y llegó un momento en que Moisés ya es un muchacho. Póngase a pensar que aunque él era hebreo, tuvo que aprender el idioma egipcio, tuvo que aprender artes marciales, tuvo que aprender las vestimentas, cómo conducirse en el palacio, tuvo que aprender a ser preparado para ser el sucesor de Faraón. Pero cuando llega el momento indicado,
Usted sabe la historia, pero Dios se le aparece en la zarza a Moisés y le hace un llamado y le dice: yo soy el que soy. El gran yo soy se le estaba apareciendo a Moisés para que él tuviera que tomar la decisión más importante de su vida. Póngase a pensar qué hubiera hecho usted. Dios le estaba diciendo: bueno, Moisés, aquí tienes dos opciones. O te sientas en la silla de Faraón como el sucesor y gobiernas al pueblo egipcio, o te vas a pastorear las ovejas ahí en el desierto y te conviertes en el libertador de un pueblo rebelde que te va a costar introducirlo a la tierra prometida. Qué atractivo, ¿eh? Cualquiera diría: pues claro que me quedo en la silla de Faraón, pero Moisés tenía marcado en su interior cuál era su diseño. Así que Moisés eligió ser el libertador del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Dice la escritura que él se quedó como viendo a lo invisible y viendo el galardón y viendo la recompensa por tomar la decisión correcta. Yo quiero que vaya conmigo a Números 11. Ya está Moisés en su posición de libertador y de líder del pueblo de Israel. Y ya usted va a ver que tiene que ver esto con ADN. Tiene que ver mucho. Moisés estaba cargado por todos los problemas del pueblo. Entendamos que era un pueblo que había vivido bajo la opresión egipcia. Y cuando las personas están bajo opresión, su forma de responder es rebelión. Entonces era un pueblo rebelde, un pueblo no entendido, un pueblo idólatra, un pueblo que aprendió a adorar los dioses egipcios y no podían adorar a su Dios que era espíritu. Ellos necesitan ver, tocar, palpar, no podían adorar al Dios todopoderoso e invisible. Así que Moisés estaba cargado con todos los problemas del pueblo que a él le había tocado dirigir. Y él se quejó delante de Dios. Y Números 11:16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Fíjese, y tomaré del espíritu que está en ti. Hay otras traducciones que dice: tomaré del espíritu que está sobre ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Fíjese qué importante. Para que los ancianos pudieran ser verdaderamente de apoyo para Moisés, tenían que tener su mismo espíritu. Tenían que tener su mismo ADN, tenían que estar empoderados por el mismo espíritu que estaba sobre Moisés y tener la capacidad de escuchar las instrucciones y obedecerlas. No podía ser cualquiera. Jehová le dice: ancianos que tú sepas que son ancianos. En otras palabras, no que los hayan puesto como ancianos, sino que tú disciernas y sepas que realmente son personas que aman a Dios y lo obedecen. Porque el término anciano tiene que ver con fidelidad, con responsabilidad. Entonces no solamente se trata de tener un título, no que diga no, es diácono, es pastor, es aquí, sino que tú sepas, Moisés, que realmente lo son. Y Dios le dice: yo mismo voy a descender y voy a tomar del espíritu que está sobre ti, a través de lo cual tú recibes mis instrucciones, y voy a ponerlo en estos 70 ancianos para que ellos puedan llevar contigo la carga y el gobierno de este pueblo. No era así nomás. No es cualquiera que podía hacerlo. Habían características que tenían que cumplir. Ahora vamos a seguir en Números 11, verso 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él
y otras versiones dice del Espíritu que estaba sobre él. Y lo puso en los 70 varones ancianos. Mire lo que sigue. Quiero que pongan mucha atención. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu. Fíjese, no vino a estar dentro de ellos. Eso no era posible sino hasta después de la resurrección de Cristo y el nuevo nacimiento. Posó sobre ellos. Yo quiero que usted mire bien lo que dice que pasó. Profetizaron y no cesaron. Estas pequeñas palabras a mí me dan el indicio y la revelación de que cuando el Espíritu de Dios posa sobre alguien y el ADN correcto del nuevo nacimiento está sobre alguien, una de las manifestaciones más evidentes y poderosas es profetizar. Vamos, pero usted se quedó muy tranquilo, muy callado. Mire, yo no soy animadora, yo le hablo la palabra y yo espero que usted responda a la palabra. ¿Qué quiere decir eso, mis amados? Que todos nosotros sobre los cuales venga el Espíritu Santo de Dios deberíamos de tener la habilidad y la capacidad de profetizar, porque es parte del ADN del Espíritu Santo. O sea, quiero llevarle a algo más. Nuestro Dios es un Dios profético. La naturaleza de Dios es ser profético. ¿Por qué Dios es profético? Porque Él todo lo sabe, porque Él conoce el futuro, porque Él habla, su palabra tiene poder. Él tiene todas las características para que algo sea profético, y el Espíritu Santo de igual manera. El Espíritu Santo es el responsable de la revelación aquí en la tierra. ¿Qué es revelación? Que los misterios de Dios, que son conocidos por Dios en los cielos, son dados a conocer a través de la revelación del Espíritu Santo aquí en la tierra para nosotros. Entonces, Dios es profético, el Espíritu Santo es profético. Por ende, todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, tenemos la responsabilidad de ser proféticos. Solo un amén, escuché por aquí, una mano nada más, vamos. La iglesia toda, que está conformada por personas nacidas de nuevo, debería de ser una iglesia profética. ¿Y qué quiere decir profética? No necesariamente es que usted le va a andar prediciendo el futuro a la gente. No, lo profético es mucho más profundo que eso. Profético está directamente relacionado y ligado con revelación. Y no hay nada que nosotros podamos entender aún de las Escrituras si no nos es revelado. Y no hay nada que nosotros podamos hacer con autoridad de Dios si no es porque nos fue revelado. Si usted quiere pensar un momento, cuando Jesús estaba casi al final de su ministerio y sabemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. No solamente fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, sino que Él, cuando cumplió los 30 años, pasó por el proceso de bautismo, y allí el Espíritu Santo lo ungió para que se cumpliera Isaías 61. He aquí el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ha ungido para, y Jesús dijo todo aquello para lo cual había sido ungido. Ok, Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, Él tenía la revelación de la voluntad del Padre. Él tenía el mismo ADN de su Padre. Él decía: yo no hago nada de mí sino lo que veo al Padre hacer. Es decir, antes de que Jesús hiciera algo, un milagro, una sanidad, lo que fuera, Él estaba en comunión con el Padre, y la revelación que le era dada y lo que Él veía que el Padre hacía es lo que Él reproducía. Jesús era el eco del Padre en la tierra. Él nunca hizo nada de sí mismo que el Padre no le indicara hacer. Amén. Pero ¿por qué Jesús podía hacerlo? Porque Él tenía el ADN del Padre. Él tenía su misma naturaleza.
Él podía obedecer plenamente y él sabía cuál era el final de la historia. Jesús no estaba tampoco así como a oscuras, en tinieblas, vamos a ver lo que pasa. No, él conocía el principio y el final de la historia. Él sabía perfectamente cómo iba a terminar el libro. Él no estaba improvisando nada. Pero hubo un momento cuando Jesús estaba ya casi al final de su ministerio. Él está con sus discípulos más cercanos. Y entonces les dice Jesús, miren, la gente dice cualquier cosa de mí. Algunos dicen que yo soy Jeremías, otros dicen que soy Elías, otros que soy Isaías. Pero Jesús les dice, a mí realmente no me importa lo que la gente diga. Yo quiero saber, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y todos se quedaron así como en blanco, y de pronto espíritu de revelación viene sobre Pedro. Y fíjese que vino y se fue. No vino para quedarse con Pedro, porque al ratito lo estaba negando. Pero en ese momento la revelación viene sobre Pedro y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Simón. Bien has dicho, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero si usted ve, inmediatamente Jesús toma una acción y hace un acto profético. Toma unas llaves, y no sé si eran físicas o eran espirituales, pero le dice, tú eres Pedro, piedra pequeña, Petro, pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y a ti, Pedro, te doy las llaves del reino. Fíjese, no es cualquier cosa tener las llaves del reino, de los cielos en plural. Y le comentó una revelación tremenda. Todo lo que atares en la tierra, Pedro, ya es porque fue atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra es porque ya fue desatado en los cielos. Y le habló de la iglesia que iba a constituir, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Ahora, yo quiero decirle algo esta mañana que espero usted lo guarde en su corazón. El que tiene la revelación tiene las llaves. El que tiene la revelación tiene las llaves, y llaves abren puertas de autoridad. Se necesita revelación para tener las llaves de autoridad y poder gobernar en el reino de Dios. En el reino aquí en la tierra, el reino de los cielos establecido en la tierra, solamente se puede ejercer a través de poseer las llaves de autoridad que Cristo nos dejó y que se reciben por revelación. Porque Cristo pudo haber dicho, yo les dejo a ustedes la autoridad para sanar, la autoridad para liberar. Yo les dejo a ustedes la autoridad para resucitar muertos. Ustedes tienen toda autoridad. Pero si yo no lo creo, pero si yo no recibo la revelación, será una autoridad no utilizada. Porque necesito la revelación para poder activar las llaves de autoridad de todo lo que Cristo me dejó. O sea, nosotros a través del nuevo nacimiento recibimos el ADN de Dios. Y al recibir el ADN de Dios, tenemos toda la autoridad que Cristo ejerció, pero solo funciona con revelación. Ahora, Dios siempre está dispuesto a darnos su revelación. Dios siempre está dispuesto a mostrarnos sus misterios. El asunto es que nosotros podemos no estar en la posición correcta para recibir la revelación. Diga conmigo, para recibir revelación, necesito asumir mi posición. ¿Cuál es la posición que debemos de tener para recibir la revelación y ejecutar la autoridad que el Señor nos dio? La posición nuestra tiene que ser sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén, apláudale más fuerte al Señor. Amados, si yo me bajo
de la silla de autoridad con la cual Cristo me estableció. La perdí. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en la posición correcta, allí sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, nosotros podemos ver al enemigo hacia abajo como un enemigo vencido, que Cristo ya lo venció plenamente. Y sabemos cuál es el final de la historia, el lago de fuego y de azufre. Pero cuando nosotros nos bajamos de ese lugar, de esa posición de autoridad, es como que estemos viendo al enemigo cara a cara. Nos bajamos a nivel de él. Cuando podríamos desde arriba, en una guerra de decretos, hacerle saber al enemigo cuál es su final. Necesitamos estar en la posición correcta. Usted no tiene que hacer nada para subirse a esa silla. Ya Cristo lo subió. Ya Cristo con su sacrificio y con su sangre derramada lo colocó a usted en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No tiene que hacer nada, solamente creerlo. La fe es la puerta de entrada al reino. Cuando usted por la fe sabe, entiende y cree y recibe la revelación de cuál es su posición, y usted entiende que el enemigo está bajo la planta de sus pies, ese es el lugar que usted va a mantener y desde allí usted va a gobernar. Quiero decirle algo, mis amados: el que gobierna los cielos gobierna la tierra, porque las llaves que nos dieron, amados míos, son para el reino de los cielos. El primero, el segundo y el tercer cielo. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Si usted gobierna los cielos, tiene autoridad para gobernar la tierra y para cambiar las circunstancias y situaciones, para cambiar gobiernos, para cambiar posiciones de gente. Pero necesita mantenerse en lugares celestiales, gobernando juntamente con Cristo Jesús. ¿Sabe que la Escritura dice que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros, nos hizo automáticamente reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes? No quiere decir, como algunos creen, que algunos son reyes y otros son sacerdotes. Una vez escuché a alguien que predicaba: bueno, en la iglesia hay dos tipos de gente: los reyes, que son los que ponen la plata, y los sacerdotes, que son los que están orando. No, amados, cada uno de nosotros individualmente fue hecho por Cristo Jesús un rey y un sacerdote. El Señor Jesucristo, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, es proyectado en la tierra a través de Melquisedec. Melquisedec es el linaje del sacerdocio al cual pertenece Cristo. Cristo no fue un sacerdote del orden levítico o arónico, no. Él fue y es un sacerdote del orden de Melquisedec. Melquisedec no tenía genealogía, y la primera vez que vemos a Melquisedec en la Biblia es cuando Abraham se lo encuentra, cuando viene de la batalla de los reyes de Kedorlaomer. Ha vencido y está allí, está el príncipe que se le atraviesa allí primero, pero luego, el príncipe de Sodoma, pero luego llega Melquisedec. Y si usted puede discernir bien, Melquisedec era la proyección espiritual del Señor Jesucristo. ¿Por qué entendemos que Melquisedec era la proyección del Señor Jesucristo? Porque dice que Melquisedec, cuando vio a Abraham, le dio pan y vino y lo bendijo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Les dio pan y vino y los bendijo. ¿Y cómo respondió Abraham? Por revelación, porque la ley no existía ni nadie le enseñó. Abraham dice que le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Melquisedec, dice la historia y dice la Escritura, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquisedec tenía un sacerdocio superior y un reinado superior. Por eso entiendo que él es la proyección espiritual del Señor Jesucristo. Y posteriormente en la carta a los Hebreos nos dice que Jesús
fue el mejor sacerdote, que nosotros necesitábamos un mejor sacerdote, porque los de la orden de Aarón o los levíticos morían, no eran perfectos, tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados y después ofrecer por el pueblo. Pero Melquisedec, el orden de Melquisedec y Jesucristo, vino a ser un sacerdocio perfecto, en el cual no había pecado, no había mancha, no había arruga. Él fue la ofrenda perfecta delante del Padre para poder insertarnos a nosotros o injertarnos de nuevo con el Padre. Él recuperó la comunión de los hombres con Dios. Pero dice la Escritura que así como Cristo fue rey con R mayúscula y sacerdote con S mayúscula, nosotros somos sus reyes y somos sus sacerdotes. Tenemos una posición en Cristo Jesús. Yo le voy a decir algo, amado. El sacerdocio tiene que ver con que nosotros tenemos entrada libre al trono de Dios y nosotros podemos ir, interceder, orar, alabar, adorar. Ninguno de nosotros necesita otro intermediario más que el Señor Jesucristo. Y el ministerio actual del Señor Jesucristo es interceder perpetuamente por los santos. ¿Y sabe cómo intercede el Señor Jesús? No es que está de rodillas, no es que está orando en lengua. La intercesión de Cristo por los santos es que está continuamente presentando su sangre derramada, de manera que cuando el Padre nos mira a nosotros, nos mira cubiertos de la sangre del Cordero. No ve nuestra debilidad, no ve nuestro fracaso, nos ve en victoria, porque nos ve como Cristo. Él ve el trabajo terminado. Como sacerdotes que somos todos, varones y mujeres, niños y adultos, todo niño que tiene ya uso de razón puede entrar directamente al trono de la gracia. No necesitamos otro intermediario. Ya Cristo abrió el camino, ya Cristo fue nuestro intermediario, ya Cristo fue el intercesor. Y nosotros entramos directamente como sacerdotes que somos. Porque el sumo sacerdote Cristo ya es el precursor. Él no solamente rasgó el velo del templo de arriba abajo, Él rasgó los mismos cielos para poder penetrar y dejarnos abierto el camino a nosotros, sus hijos. Pero cuando nosotros entramos como sacerdotes, estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Allí recibimos la revelación para poder reinar y gobernar. Como sacerdotes recibimos en los cielos o en la intimidad con el Padre las instrucciones para gobernar la tierra, para que podamos ser reyes y sacerdotes o un reino de sacerdotes. Usted no solamente entra a los cielos para tener un tiempo de adoración contemplativa, sino que cuando usted adora, cuando usted está en la intimidad con el Padre, usted automáticamente va a recibir revelación, porque en ese ámbito donde todo es perfecto, Dios se abre y se expone a sus hijos. Y cuando usted recibe la revelación, entonces usted puede gobernar sobre la tierra. Ahora yo le voy a decir algo. Usted necesita ejercer el sacerdocio para ejercer el reinado. Aunque somos reyes y sacerdotes, el que no ejerce sacerdocio no tiene autoridad para ejercer gobierno. Pero si usted ejerce sacerdocio, entonces usted va a poder ejercer gobierno. Eso es tener el ADN del Padre. Funcionar como reyes y sacerdotes. Tener una visión clara. Si nosotros seguimos viendo, si siguiéramos viendo, aunque quiero quedarme un poco en este tema, pero le voy a mencionar. Cuando Moisés supuestamente iba a entrar a la tierra prometida, que pudo haberlo hecho en 2 meses, él estaba ahí en Cades Barnea, que era una de las puertas para entrar a Canaán o la tierra prometida. Y entonces él decidió mandar 12 espías para que vieran la tierra. Era una tierra que Dios había prometido a Abraham y había dicho que era la tierra que fluye leche y miel.
Y viene Moisés y envía a esos 12 espías y les dice: díganme cómo es toda la tierra prometida. Jehová ha dicho que es una tierra que fluye leche y miel, pero quiero que ustedes me digan. Y de esos 12 hubo 10 que miraron con su ojo natural, que miraron la realidad y regresaron donde Moisés y le dijeron: ay, Moisés, esas casas están fortificadas, no hay manera que podamos entrar. Moisés, mira, ya hay unos gigantes descendientes de Anac que nos van a hacer pedazos. Yo no creo que nosotros podamos ir. Pero había 2 que tenían un espíritu superior, y la Escritura lo dice después, que en ellos había un espíritu superior. Uno era Josué y el otro era Caleb. ¿Qué significa que ellos tenían un espíritu superior? El Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos y les revelaba lo que Dios decía. Josué y Caleb encontraron un racimo de uvas tan grande, que lo llevaron entre los 2. Y llamaron a ese lugar el Valle del Escol, porque Escol quiere decir racimo. Pero llegaron donde Moisés y le dice: esa es una tierra fructífera, produce leche y miel, y mira qué calidad de racimos de uva los que encontramos. Mira, esa es una tierra que nosotros vamos a poseer. Es la tierra que Dios dijo que sería nuestra. Y ellos comenzaron a dar un relato del punto de vista de Dios, desde la perspectiva espiritual, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. En ellos había, dice la Escritura, un espíritu superior. Mire, Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, un espíritu diferente al que tenían los demás, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y Números 27:18 al 20 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Está hablando de lo mismo. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás, le dice a Moisés, ¿verdad?, de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Nosotros vemos que la diferencia era marcada por tener otro espíritu. Recuerde que a través de ese espíritu o del Espíritu Santo es que nosotros también recuperamos la comunión con Dios. Al tener comunión con Dios estamos hablando de doble vía, ¿verdad? No solo es que yo conozco más a Dios, sino que también Dios me puede hablar y me puede escuchar. Entonces, cuando tenemos esa comunión con Dios, podemos estar seguros de la revelación. Y cosas que para otros parecen complicadas y que necesitan que sean reveladas, para nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, que tenemos un ADN superior, el ADN del Dios Todopoderoso, los misterios no deberían de ser misterios para nosotros, porque ya son revelados. Deberíamos de conocer la naturaleza del Padre y todo lo que Él quiere para la tierra y para el reino, para establecer el reino. Amados, nosotros necesitamos darnos cuenta que el enemigo es un enemigo vencido. Quiero comentarle algo. Cuando comenzó en boga todo el tema de guerra espiritual, se filtraron cosas buenas y cosas no tan buenas. Y le digo porque yo estuve en ese tiempo y andábamos detrás de esto y lo otro. Y una de las cosas que nos enseñaron mal, y espero que esto quede grabado en su corazón para que a partir de hoy usted lo haga bien. Una de las cosas que nos enseñaron mal es que la guerra espiritual era una contienda o una guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, o el reino de Dios y el reino de Satanás. Yo quiero dejarle dicho algo este día que creo que es sumamente importante. Satanás no tiene un reino. Solo el Señor Jesucristo tiene un reino.
Hay un solo reino, el reino de Dios. Y el rey de ese reino es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del dominio de las tinieblas, no del reino, al reino de su Hijo, de su glorioso Hijo. Pero a veces cambiamos nosotros mismos las palabras y predicamos diciendo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas. No, no hay reino de las tinieblas. Cristo venció todo lo que Satanás quiso levantar y exhibió públicamente a Satanás, sus demonios, en la cruz del Calvario. Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria. No hay nada que se levante contra nosotros porque Cristo ya pagó el precio. Amados míos, nosotros somos participantes del reino de Dios. Y Satanás, al no tener un reino, está muy por debajo. Nosotros estamos por encima. Nosotros somos los voceros de Dios en la tierra. Nosotros somos los que conocemos los misterios del reino para declarar las virtudes de aquel que nos salvó y nos llamó a su luz admirable. Nosotros somos copartícipes con Cristo del reino de Dios. Y nosotros, hijos de Dios, hijos con la naturaleza de Dios, con el ADN de Dios, somos las únicas personas legalmente autorizadas para establecer el reino de Dios en la tierra. Nadie más puede hacerlo, porque se requiere ese espíritu superior del que hemos estado hablando. Se requiere el Espíritu Santo operando sobre nosotros. Se requiere que podamos tener ese ADN superior para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios con el ADN divino, tenemos que batallar con ello y tenemos que erradicar es la religión. Religión y legalismo muchas veces se ha infiltrado aún en las iglesias proféticas. Está infiltrado porque hay una línea muy fina a veces entre hacer actos proféticos y actos de hechicería. A veces está muy fina la línea entre la intercesión correcta y las declaraciones de las verdades de Dios con las oraciones de brujería carismática. Necesitamos conocer la verdad en su plenitud y Cristo es la verdad. Necesitamos la revelación de las Escrituras para conocer al Señor en toda su plenitud. Mire que el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él estaba a los pies de Gamaliel y había aprendido todo lo de la ley que podría haber aprendido. Pero cuando él se encuentra con el Señor, cuando es derribado de la cabalgadura, queda ciego, Ananías va, le impone manos y él recupera la vista y es bautizado por el Espíritu Santo. Pablo dice, no, yo no quiero conocer estas cosas de mano de hombre, yo me encierro con Dios y que Dios me muestre y me revele. Yo le voy a decir algo, aunque supuestamente era Matías y no Pablo el 12º o 12º apóstol que vino a sustituir a Judas, realmente en el espíritu era Pablo. Ahora, Pablo nunca anduvo físicamente con Jesús, pero Pablo conoció al Cristo resucitado. Pablo conoció al Cristo vencedor. Pablo conoció al Cristo que venció y que está sentado a la derecha del Padre para gobernar y que nos sentó juntamente con Él. ¿Sabe que muchas veces nosotros, aunque seamos creyentes de años, aunque estemos en una iglesia profética, podemos seguir conociendo al Jesús que anduvo en Nazaret o al Jesús que anduvo sobre la tierra de Israel o en Galilea? Eso era muy lindo, pero era limitado. Jesús no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Él tenía un cuerpo físico que lo limitaba para hacer una obra omnipresente. Era necesario que el Señor Jesucristo venciera, que entregara su propia vida, que derramara su sangre
para que entonces al resucitar con un cuerpo glorificado, Él no tuviera límites y que sentado a la derecha del Padre le pidiera que enviara su Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo y del ADN de Dios, para que nosotros pudiéramos hacer la obra del ministerio y completar todo lo que Jesús comenzó a hacer. Necesitamos conocer al Cristo resucitado, mis amados. Una revelación más profunda de qué es lo que Cristo hace ahora y qué es lo que el Espíritu Santo hace ahora. No nos quedemos en lo que ocurrió hace 2000 y pico de años, porque Dios quiere hacer cosas más grandes ahora a través de nosotros, los hijos de Dios. El libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. El libro de los Hechos se está escribiendo todavía con hijos de Dios. Yo quiero llamar, tengo 15 minutos si no me equivoco, y quiero hacer un llamado a aquellas personas que en determinado momento tuvieron visiones, sueños que saben que eran de Dios, pero que hace un tiempo eso se detuvo. Quiero decirle algo antes de que responda al llamado. Yo pude ver en el espíritu que durante el tiempo de pandemia el enemigo sacó demonios que estaban allí escondidos, los sacó y se activó la obra de las tinieblas. Y muchas personas, hijos de Dios, quedaron como relegados, quedaron como acomodados, como conformados, y ha costado que se vuelvan a levantar. Y algo que yo he recibido del Señor, tiene que activarse lo profético primero. Amados míos, si lo profético no se activa, lo apostólico no se establece. Necesitamos que se reactive lo profético. Y yo quiero llamar a aquellas personas, dije, que en un tiempo tuvieron sueños revelatorios, que en un tiempo tuvieron visiones, éxtasis, que fluían en la palabra de ciencia con mucha claridad. Quiero que vengan aquí, por favor. Y que ya no lo están haciendo o que lo están haciendo en menor medida. Amada, yo puedo ver en ti una sensibilidad muy fuerte al Espíritu Santo. Un amor apasionado por la palabra. Y a partir de este tiempo viene una revelación más profunda a tu vida. Vas a conocer más íntimamente al Señor. Así como el apóstol Pablo, que cuando conoció y se encontró con Jesús, dijo: todo lo tengo por basura con tal de conocerte. Y cualquiera diría que él lo conocía, pero lo conocía religiosamente, legalistamente. Pero viene sobre ti un tiempo de encontrarte con el Señor cara a cara y conocerlo tal y cual Él es. Te bendigo, bendigo tu depósito, bendigo todo tu ser y declaro un tiempo nuevo para ti. Gracias, Espíritu de Dios. El profeta Abel vino justo a tiempo para que lo llamemos aquí, Apóstol María Elena. Miren, nosotros lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a imponer rápidamente nuestras manos sobre ustedes y vamos a declarar que se activa el depósito de Dios que está en su vida. Profeta Abel, usted nos ayuda a activar los dones de revelación de estos amados. Lo que está en un tiempo estuvo activado y ahora está como detenido. Pero yo sé que nosotros podemos activarlo, porque necesitamos que el pueblo de Dios se levante proféticamente. Y no importa si usted siente algo o no siente nada, eso no es importante. Adelante, profeta, cuando guste. El apóstol María Elena también. No importa lo que sientas o no sientas, importa lo que creas. Que sepas que va a ocurrir, que va a pasar. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Y caramaiso, caramaise, que rebeiso. Y amaiso, barramaisi, cararararara. Vengo declarando una activación ahora del depósito profético. Se activa la revelación en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Se activa, se activa, se activa, se activa la revelación en tu vida ahora se activa. Se abren los oídos espirituales, se despierta el espíritu y se comienza a activar el depósito que está en ti en el nombre de Jesús.
Y marrama y socarama y sicararararara. Y mamá hizo. Y más se activa por la palabra. Por la palabra, por la palabra. Eres activado por la palabra. Ahora. Se activa lo profético, se activa la revelación, se activa. Levanta tus manos, mi amada. Lo profético se activa, la revelación en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Se activa. Cuando pongamos las manos, puede ir a tomar su asiento, por favor. Se activa en tu vida, en el nombre de Jesús. Eres activada por la palabra, por la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y kamai, so kamai. Se activa el depósito, se activa el depósito, se activa el depósito. En el nombre de Jesús, se activa. Y kamai, so kabababa. Apóstol, apóyenos también. Y karamai, so kabababa, so. Llámeme a la abogada Fabiola, por favor, que está por allá sentada. Y camaizo, caramama. Y camaizo, barramaizi, caramaizo. Y camaizo. Te activas. Venga para acá, hija. Y camaizo. Dios tiene una comisión muy grande para ti en esta tierra. Pero para ejercer gobierno necesitas la autoridad de arriba. Y tú has sido una mujer de revelación, una mujer de visión, una mujer de reino. Y yo vengo declarando que se reactiva en tu vida, se reactiva en tu vida. Rama y soca, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es. Desde el cielo, desde lo alto, desde el reino. Sí, se reactiva ahora por la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y marrama y sobra, eres reactivada por la palabra. La unción se activa. En ti se activan los sueños, las visiones, la revelación del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, te reactiva ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, se reactiva la intercesión profética. Profética en el nombre de Jesús. Y Camaiso. Gracias, Padre. Apóstol María Elena, yo tengo una palabra para la congregación. Entran en una nueva dimensión en la intercesión profética. Entra la casa y todas sus dependencias en una dimensión fresca de la intercesión profética con revelación profunda. Pero desde ayer yo recibo algo, apóstol. Dios va a levantar personas con una unción de evangelismo profético como nunca antes. Y viene un crecimiento, viene un ensanchamiento, viene una multiplicación. Y yo vengo tomando autoridad, poder y dominio para quebrar todo lo que quiso secar este ministerio. En el nombre de Jesús vengo declarando que los torrentes de agua comienzan a fluir y se multiplican y se ensanchan. Y las palabras detractoras que fueron dichas en contra ahora mismo son nulificadas, enmudecen, retroceden. Y hablamos la vida y la bendición de Dios sobre el ministerio Mi Viña por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a aplaudir, aplauda. Gócese en el nombre de Jesús. Oh my soca, eres una trompeta de Dios. Y en el nombre de Jesús, Dios levanta trompetas, Dios levanta intercesores proféticos, Dios levanta gente de reino, gente de revelación.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.